En el sur de Europa, un partido de izquierdas se convierte en mayoritario. En lo peor de la crisis financiera mundial, desafía al poder que no pasa por las urnas. Quedó atrapado en ese torbellino y hoy sigue buscando su identidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Qué pasó con Syriza? Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Todos y todas somos súper importantes. Por favor, esto no va a volver a ocurrir entre mucho tiempo. Tenemos el poder ahora mismo y el mundo nos está mirando. En la primavera de 2011, en algunos países del sur de Europa vivimos un cisma histórico. Las consecuencias de la crisis financiera empezaban a estrangular a la gente de a pie, a destruir lo que dábamos por sentado, a hacernos creer que nos habíamos acostumbrado a vivir por encima de nuestras posibilidades y que, por tanto, no teníamos derecho a decidir cómo íbamos a salir del problema en el que nos habíamos metido, en el que nos habían metido. Las protestas se extendieron por España y también en Grecia. La Puerta del Sol de ellos se llamaba Plaza Sintagma. A diferencia de lo que pasó en España, aquel estallido político sí supo ser canalizado por un partido que ya existía. Ese partido se llamaba Syriza, que en realidad era una coalición de izquierdas que había tenido un 5% del voto en las elecciones anteriores a la crisis. Aquella Syriza, en 2012, superó al PASOK, al Partido Socialdemócrata, y se convirtió en líder de la oposición. Esa debacle de la socialdemocracia griega inspiró un concepto en España, la pasokización del PSOE, que marcaba un deseo, un objetivo, para los nuevos partidos de izquierdas. ¡Hasta la victoria! ¡Syriza Podemos! ¡Venceremos! Podemos quería ser como Syriza y Syriza quería ser como Podemos. En 2015, en lo peor de las amenazas, en lo peor de los recortes, Syriza arrasó en las urnas. Consiguió el 36% de los votos, a 2 escaños de la mayoría absoluta. Con Alexis Tsipras en el poder, el gobierno griego se atrevió a desafiar las órdenes de aquello que llamábamos la Troika, Bruselas, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Muchos brazos fuertes para un pulso desigual. Casi una década después, Syriza es un partido que corre el riesgo de desintegrarse. España ha dejado de hablar de Syriza, ya nadie quiere mirarse en el espejo de Syriza, pero hace unos meses pasó algo demasiado sorprendente para no llamarnos la atención. Hace un año, ya fuera del gobierno, ya sin Tsipras, en plena crisis de identidad, fue proclamado como nuevo líder de Syriza un empresario, un heredero millonario de 35 años, que había sido ejecutivo de Goldman Sachs y que se había cultivado políticamente en Estados Unidos. Stefanos Kasselakis encarnaba todo lo que Syriza no es, y sin embargo ganó las primarias. La aventura de Kasselakis ha durado un año, ahora lo contamos, pero su victoria en aquellas primarias de 2023 es tan sorprendente que merece alguna explicación. Se la he pedido a Queral Castillo, colaboradora del diario.es, desde Grecia. Hola Juanlu, ¿qué tal estás? Cuando Kasselakis gana esas primarias, llevaba apenas unos meses viviendo en Grecia. Él siempre había vivido en Estados Unidos con su familia, se había mudado allí pues, cuando era adolescente, se formó en el ámbito financiero y bueno, sí, como comentas, era asesor de Goldman Sachs. Él viene de una familia adinerada de navieros y él mismo pues, es un empresario. Para entender la victoria de Stefanos Kasselakis hay que ir hacia atrás unos meses. En las elecciones generales de junio, Syriza perdió la mitad de los escaños. Y ante este escenario de derrota brutal, pues Tsipras asume todas las responsabilidades, dimite de todos los cargos y el partido queda pues, descabezado y sin rumbo. Entonces, ante este escenario un poco de no saber exactamente qué hacer, aparece esta figura pues, de Stefanos Kasselakis como una especie de mesías, ¿no? En algunos medios de griegos se le llamó así, también en algunos medios internacionales. Y bueno, pues las bases decidieron apostar por Kasselakis para darle un nuevo rumbo y renovar la formación. De hecho, pensaron que el hecho de que fuera un outsider, ¿no? De que fuera alguien que venía de fuera con ideas nuevas, podría venirle muy, muy bien al partido, ¿no?
También, Juanlu, estamos hablando de un perfil comunicativamente muy potente, ¿no? Él llega a Grecia con una nueva manera de comunicar, muchísimo más cercana. Eso hizo que mucha gente empatizase con él. Yo recuerdo en aquel momento haber hecho algunas entrevistas, ¿no?, a la gente de la calle y me decía la gente que lo que le gustaba de Kasselakis era que era como nosotros, cosa que a mí me extrañaba porque un empresario naviero pues no es un perfil para nada cercano a la ciudadanía, ¿no? Y una de las cosas que hizo pues, fue potenciar su vida privada, ¿no?, que no dudó en mostrar desde el primer minuto. Él prometió que iba a recoser el partido, que lo iba a unir y a cohesionar, que las disputas internas debían quedar atrás, pero bueno, no ha funcionado. Pues no ha funcionado. Las diferentes corrientes de la coalición se han movido para forzar nuevas primarias, forzar la dimisión de Kasselakis, que antes de irse ha dado su último golpe. Ha anunciado que formará un nuevo partido y se ha llevado consigo a 5 diputados del Parlamento griego. Eso significa que Syriza ya no es el primer partido de la oposición en Grecia. Ahora es el PASOK. Y ni siquiera eso podría ser lo peor. Las encuestas dicen que si hubiera nuevas elecciones, los resultados serían catastróficos. La misión de que eso no vuelva a pasar la tiene el hombre que ha ganado las nuevas primarias este domingo, Sócratis Famelos. Este sí parece de Syriza pata negra, fue parte del gobierno de Tsipras, portavoz en el Parlamento, y su lema de campaña ha sido reiniciar Syriza. Veremos de qué es capaz. Andrés Gil, subdirector del diario.es, jefe de Internacional. Hola. Hola, ¿qué tal? Andrés, tú has seguido el fenómeno de Syriza con el paso de los años. Recordemos un poco de dónde nace y cómo coge cuerpo durante la crisis. Bueno, Syriza nació en 2004 como una coalición de partidos y con el paso del tiempo esa coalición se fue convirtiendo en un partido único en 2013. Viene a juntar o a sumar partidos de diferentes ámbitos de la izquierda, algunas escisiones del KQE, que es el Partido Comunista de Grecia, algunos partidos también más de izquierda alternativa y que se unificaron en ese proyecto de 2004 que se convirtió en un solo partido en 2013 y que consiguió llegar al gobierno de Grecia en enero de 2015. Bueno, eran los años de la gran recesión que arrasó buena parte de países del sur de Europa. Fueron unos años en los que las recetas para afrontar esa crisis, que en muchos casos era de deuda, en países gobernados como Grecia por los partidos tradicionales, ya fuera el Nueva Democracia, el Partido Conservador, como el PASOK, el Partido Socialdemócrata. Las recetas pues eran las que dictaba la Troika, que pasaba por grandes sacrificios, recortes de servicios públicos, recortes en las pensiones, recortes en salarios de empleados públicos. Syriza, lo decíamos antes, llegó a tener el 36% del voto en las elecciones de 2015. Recuerdo, Andrés, que tú estuviste en esa campaña electoral como enviado especial del diario.es. Digamos que eran momentos en los que la derecha en España atacaba a la nueva izquierda española con Venezuela y la nueva izquierda española se defendía diciendo que ellos eran más bien como Syriza, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú ese momento y por qué crees que tuvo tanto éxito Syriza? Es que fueron unos años en Europa en los que, como reacción a esa gestión de la crisis, hubo un desborde por parte de la izquierda. Hay que recordar que, bueno, España vivió el 15M en 2011 y hubo una serie de movimientos sociales por toda Europa, incluso, bueno, en Estados Unidos con el Occupy Wall Street, incluso, no sé, las primaveras árabes. O sea, fue un momento de eclosión, cada territorio con sus particularidades y sus singularidades, pero en Europa estaba muy marcado por esa crisis de deuda y las recetas que mandaban pues la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Entonces, claro, del mismo modo que en España surgió ese 15M, y luego tuvo su proyección en las candidaturas municipalistas, en lo que representó Podemos, representaron, en fin, otro tipo de candidaturas, los comunes en España. Pues en Grecia ese enganche y ese impulso social y electoral lo capitalizó Syriza y en la figura de Tsipras, igual que, bueno, que también en Francia supuso el empuje grande para la Francia insumisa y en Portugal para el bloque de izquierda. En fin, en diferentes lugares de Europa hubo esa eclosión. En unos sitios se llegó al gobierno como primer ministro en Tsipras, en otros, como en España, pues a la vicepresidencia y a ministros. Bueno, en cada lugar se desarrolló como se desarrolló, pero es verdad que en aquellos años el desborde venía por la izquierda y Syriza y Tsipras fueron quienes lo encarnaron en Grecia.
Las nuevas formaciones de izquierda en Europa han conseguido gobernar ciudades, autonomías, han conseguido mucho que parecía imposible, ¿no? Pero ni Podemos en España, ni la Francia insumisa, nadie ha conseguido lo que consiguió Syriza, que fue presidir el gobierno en solitario. Ganaron las elecciones y presidieron el gobierno. Y además fue en plena crisis, no unos años después. Fue el momento, Andrés, del gran pulso. Bueno, ellos llegaron al gobierno con la idea y la promesa de decir que no al dictado de la Troika. A los 6 meses de llegar al gobierno, ellos convocan un referéndum para ganarse el apoyo de la ciudadanía griega y acumular fuerzas contra la Unión Europea en las negociaciones. Hubo un referéndum en el verano del 2015 en el que Syriza y Tsipras pidieron el no al memorando, que era, bueno, la intervención, el rescate, y ganó el no. Lo que ocurre es que al final fue un sí, porque no pudieron avanzar sin ese rescate, sin ese acuerdo con las instituciones europeas. Porque la correlación de fuerzas es la que es. Al final Grecia es un país pequeño y no puede vencer a los poderes de la Troika. No fue posible. Eso generó desafección y desilusión en algunos sectores de Syriza. Es verdad que luego ellos volvieron a ganar las elecciones en aquel verano del 15, a pesar de todo. Pero lo cierto es que tuvieron que aplicar el memorando, tuvieron que aplicar los corsés que les venían de fuera, y al final eso supuso una erosión del gobierno y también asumir unos marcos que eran los contrarios que ellos querían representar cuando ganaron el gobierno de Grecia, y todo concluye 4 años después con Nueva Democracia y Mitsotakis llegando al gobierno de nuevo, el partido que había hundido a Grecia, Nueva Democracia, y mandando a Tsipras y a Syriza a la oposición. Nueva Democracia, es decir, el centro-derecha, la derecha griega, gana esas elecciones en 2019, Syriza pierde, pero en realidad no hay debacle electoral, ¿no, Andrés? No hay hundimiento en votos, aunque en Europa la conclusión fue que la izquierda había fracasado en Grecia. Es verdad que ellos pierden el poder con un 30% de los votos, que cualquier partido a la izquierda de la socialdemocracia soñaría con tener, vamos, no sé, una tercera parte casi ya, o la mitad. Es verdad que sí, que en el 19 ellos conservan un apoyo electoral muy grande. Pero claro, lo que pasa es que es un poco el que se marchita la idea de imaginar otra construcción europea diferente. Una construcción europea más pensada para las personas, en la que la economía esté más democratizada, en el que las instituciones europeas sean más transparentes. El propio Varoufakis explica en su libro y en algunas entrevistas que le hemos hecho cómo no se conservan actas de los eurogrupos y cómo le amenazaban en los eurogrupos y cómo le ponían entre la espada y la pared. Quiero decir, hay muchas cosas que el propio Jean-Claude Juncker reconoció con el paso del tiempo, que hayan sido muy injustos con Grecia. Andrés, ¿te queda la sensación, después de todos estos años, de que Grecia fue la venganza de los mercados contra la rebeldía y a la vez una advertencia a países donde esa rebeldía iba creciendo, como en España? A ver, son países distintos, Grecia y España. Eso se hablaba mucho. Al final, España es la 4ª economía de la Unión Europea, es la 8ª economía mundial. En cambio, Grecia es un país mucho más pequeño. El problema de deuda que tenía Grecia no lo tuvo España. También la gestión de un país como el de España, pues aquí hubo un rescate a la banca, pero no hubo una intervención total sobre la economía. Yo creo que las instituciones europeas y la Troika fueron muy duros con Grecia. Por un lado, efectivamente, porque en el gobierno había una fuerza que representaba o que intentaba representar otra forma de construir Europa, otro modelo alternativo al existente. Muchas veces se habla de que eran antieuropeos, pero en realidad lo que eran representantes de otro sentido común, de otra Europa en la que no se construyera recortando, no se construyera con sacrificios, sino de otra manera. Bueno, es que hasta tal punto que incluso se dijeron muchas mentiras. Se dijo que Grecia sería expulsada de la Unión Europea, que Grecia sería expulsada del euro. Se dijeron una serie de cosas que luego el tiempo demostró que eran falsas, que no iban a pasar. Pero vamos, ahí están las hemerotecas de lo que dijeron incluso gobernantes españoles del momento. El propio Luis de Guindos y no sé si Mariano Rajoy, pero vamos, Juncker, un montón de personas en aquellos años hicieron una campaña fortísima contra Syriza, contra el referéndum de Grecia y contra lo que representaba Tsipras. Entonces, claro,
La derrota de Syriza es un poco la derrota de todas esas ilusiones de una parte de Europa. Eso es así. Andrés Gil, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.